Pues hoy vamos a, como indica el título, hablar de Nueces Moscadas de Amitav Ghosh, un escritor indio, y de desequilibrio mundial, ¿no? Y también vamos a hablar de codicia. ¿Cómo se va a ligar todo esto? Bueno, pues lo iremos desentrañando poco a poco a lo largo del podcast. A ver, lo que realmente ha motivado este podcast es un artículo muy bonito que leí en El País sobre el nuevo libro de Amitav Ghosh, que es un autor que ya conocía yo porque tenía un libro antiguo que había leído hace años, en una tierra milenaria de Amitav Ghosh, que cuenta la historia de un esclavo indio que trabaja en Egipto en el siglo XII. Y Amitav Ghosh, mediante algún tipo de escritos, de cartas que él mandaba, o que algún tipo de epístolas que se mandaban entre el esclavo y el dueño del esclavo, sobre todo el dueño del esclavo a otra persona, hablando del esclavo, de un tal Boma, se llamaba el esclavo, pues todo eso al final eh, conforma una historia muy bonita, muy peculiar, muy poética, sobre ese esclavo Boma, indio, que trabajaba en Egipto en el siglo XII. De esclavo, claro, evidentemente. En casa de un dueño Egipto, claro. Eso también lo digo y lo subrayo porque hay mucho posmoderno por ahí, mucha gente que se cree que eso del esclavismo lo han inventado los blancos y que eso del esclavismo es una cosa occidental. No, mucho antes que los occidentales lo habían practicado los árabes con mucha fricción y con todos los que podían pillar, ¿vale? Llámese indios, llámese negros africanos, que son los que tenían más a manos, pakistaníes, de Afganistán, de todos los pueblos que ellos podían hacer razzias y traerse algún tipo de esclavo. Los árabes llevan siglos haciendo esto, ¿no? Los asiáticos también, los mongoles, perdón, los pueblos turco-mongol, los pueblos asiáticos en general también han practicado siempre el esclavismo. Es un tema que recurrente en toda la humanidad, sea donde sea. La única diferencia es que el hombre blanco como todo, gracias a la revolución industrial y a la revolución tecnológica que hubo a partir del siglo XV-XVI, pues digamos lo elevó a categoría de industrial prácticamente, ¿no? Se hizo un esclavismo como nunca se había hecho en cantidad, digamos. Lo que hizo el hombre blanco siempre, no han inventado nada. El hombre blanco, el hombre occidental, lo único que ha hecho es multiplicar por 10 el factor de la producción en todo. Pero no han inventado ni la esclavitud, ni inventaron el pillar, digamos, materias primas de vecinos, ni nada está inventado por Occidente, ni es exclusivo de Occidente, ni nada por el estilo, sino que simplemente Occidente lo que hizo es simplemente multiplicar por 100 la productividad y por lo tanto elevar el número de eficacia, digamos, ¿no? De todas esas acciones. Pero las acciones en sí, per se, son acciones que ya hace muchísimo tiempo que están inventadas, ¿no? Así que el Amitav Ghosh lo conocía de este libro, en una tierra milenaria, y entonces me llamó la atención en El País que hicieran una entrevista sobre él, y la entrevista iba de un libro que de hecho igual lo compro, que es el que he puesto de portada, La maldición de la nuez moscada, de las Islas Molucas. Eso está cerca de Indonesia, cerca de la India también, o sea, está por ahí, en esa zona. Y del mundo, no sabría decir exactamente ahora mismo dónde, pero están por ahí. Y la maldición de la nuez moscada, pues cuenta como en las Islas Molucas estas, eh, las especies, la nuez moscada en concreto, porque había más especies en más islas no muy lejos de por ahí. Por eso Indonesia fue invadida por Holanda, de hecho, por el tema de las especies. Y son los primeros que la explotaron en plan industrial, ellos y los portugueses. Y España no hay que olvidar que se descubrió, o sea, España descubrió América eh, por culpa también de las especies. Cristóbal Colón lo único que quería era encontrar una ruta que no tuviera que pasar por toda África y rodear toda África, que ya los puertos principales estaban conquistados ya por los portugueses. Entonces la ambición era en línea recta pasar por el otro lado, digamos, y alcanzar las Islas Molucas y todo esto sin pasar por África. Eso fue el viaje de Cristóbal Colón, básicamente fue lo que le motivó.
y lo que hizo que descubriera el continente americano. Así que ahí habla él de una forma muy, muy bonita en el reportaje que le hacen, ¿no? De cómo la nuez moscada y la codicia se toparon ahí, la codicia holandesa en ese caso, se toparon y los holandeses pues vieron en esas islas solamente una especie de factoría de nuez moscada, exterminaron al final prácticamente a todos los habitantes originales, esclavizaron al resto que quedó vivo y, y convirtieron esas islas en una especie de factoría de nuez moscada. Hay que tener en cuenta que en aquellas épocas, en el siglo XV, un botecito de nuez moscada que hoy en día vale 3 euros en un supermercado, te podías permitir comprar una casa en cualquier capital de Europa. Una casa y un barco, según los kilos que llevabas de nuez moscada y de otras especies si podías. Por lo tanto, eran cargamentos súper, súper, o sea, igual de importantes que hoy en día puede ser un cargamento de petróleo, para que nos hagamos una idea, un petrolero. Tú llevabas en un pequeño barco de esos de aquella época, no sé, 2 o 3 toneladas o 1 tonelada o menos incluso. A lo mejor con unos 10, 20 kilos, 30 kilos de especies, ya era rico, prácticamente. No, y sin prácticamente, digamos, dependiendo si lo tenías que repartir esa riqueza entre muchos o pocos, era rico, rico. Así que ya os podéis imaginar que, claro, hubo una fiebre de las especies. Y ahí en el reportaje hay una cosa que está muy bien porque él pone, por ejemplo, una especie de paralelismo entre la crisis climática o el desarreglo climático, el desequilibrio climático, por la extractividad sin freno, ¿no? También de todo lo que estamos haciendo hoy en día con el petróleo, con el gas, con todas las comodidades tecnológicas que queremos tener, ¿no? Y esa locura extractiva que hace que extrayamos los recursos, las materias primas, con una codicia brutal y con una fricción brutal, hace que entremos en todos esos desequilibrios climáticos que estamos entrando y desequilibrios de todo tipo, ¿no? Eh, Estamos explotando la Tierra hasta puntos brutales y claro, digamos que va a ser muy difícil que no haya, digamos, problemas graves como los que estamos sufriendo actualmente en muchas partes del mundo, como guerras, etcétera, porque la codicia que hay detrás de todo esto pues es brutal, ¿no? Es brutal. Y él también ahí hace pues, otra cosa que dice muy, muy bonita, es la maldición de tener recursos, ¿no? Hoy en día la maldición de los países que tienen petróleo y gas en abundancia y antes la maldición de los que tenían especies, siempre es la misma, ¿no? No ha cambiado nada, ¿no? Hoy en día ya veis que las guerras se concentran justamente, y no es por casualidad, en los sitios donde hay más recursos petrolíficos y de gas, ¿no? Oriente Medio, que es un sitio donde hay muchísimo petróleo, y casualmente Rusia, que es donde hay muchísimo de todo, ¿vale? De materias primas. Por lo tanto, digamos, y no es ninguna casualidad que las guerras se concentren precisamente en esos sitios, ¿no? O hayan estallado precisamente en esos sitios. Eh, Luego también, eh, un poquito más adelante, ¿qué dice más? Ah, sí. Dice que aquí viene lo pone. Ah, vale. Ahí pone también que España y Portugal habían abierto la beta a lo que era explotar a nativos y a explotar a continentes que no eran originales para poder extraer, digamos, las materias primas de estos continentes, esclavizar a la gente que había ahí para poder, digamos, explotar los recursos, ¿no? Naturales de esas tierras y enriquecer los países de origen, ¿no? Y ahí sí que yo protestaba enérgicamente, aunque después, unas líneas más tarde, él mismo matiza que es en América del Norte donde realmente se hizo la mayor explotación de nativos y la mayor masacre y la mayor codicia, digamos, se perpetró en América del Norte y no del Sur. Y menos mal que lo dijo porque es verdad, es decir, en América del Sur, lo repito una vez más, y los que hayáis leído a la Roca Barea esa, que tengo sus libros también podcasteados y lo podéis mirar en archivos. A ver, es que esta cosa es así, es decir, en España es que es imposible que España podía explotar ni exterminar a los nativos americanos, primero porque América del Sur es inmensa
Segundo, porque habitantes en España en el siglo XV había muy pocos y era muy poca gente las que iba ahí, las que se podía permitir ese viaje, llegar vivos y en salud y poder empezar a colonizar aquello. Y entonces realmente la explotación real de todos los recursos y la esclavitud negrera en América del Sur vino de manos de los criollos, es decir, de los que se quedaron con los países una vez expulsada España. Una vez independizada de España es cuando realmente empezó todo eh, el tema de la esclavitud de África y el tema de la explotación de los nativos, etcétera. Pero aún y así, nunca llegó a ser demasiado eficaz, ni violenta, ni sistemática. La prueba está que uno se pasea hoy en día por Bolivia, por Perú, por Ecuador, por Colombia, por Venezuela, por todos esos sitios, y la verdad es que se ven más nativos americanos que blancos o criollos. Menos en Argentina y Chile, donde predomina un poquito más quizás la raza blanca, y es de migración posterior a la española, es decir, es más bien de migración italiana, alemana, más bien del siglo XX y XIX, que no, sobre todo en Argentina y Uruguay, que hay muchísima inmigración, y también hay inmigración española, pero del siglo XIX-XX, ya no de los colonos primeros. Por lo tanto, digamos que es así. Y sin embargo, uno va subiendo, una vez que llegas a México, que aún ves todavía caras indígenas, una vez que pasas México y vas a Canadá y Estados Unidos, ya se acabaron las caras indígenas, ya no se ven. Por lo tanto, digamos, ahí se nota quién hizo quién y quién lo hizo de forma más sistemática, ¿no? Pero eso también es normal. En descargo de los ingleses y los holandeses y toda esta gente que alemanes, etcétera, que fueron para América del Norte, hay que decir que como fueron ya más bien la emigración masiva y la colonización masiva se realizó más bien en el siglo XVI, XVII, ya llevaban 200 años de ventaja tecnológica a España y pudieron de forma mucho más eficaz colonizar ese continente, desgraciadamente para los nativos, claro, de forma más eficaz y violenta, y todavía incluso la demografía de Inglaterra, de Alemania y todo eso era mucho más grande y podían enviar pues barcos con muchísima más gente, ¿no? Que España siempre ha sido una demografía pobre, la verdad, porque es un país más bien seco, donde no llueve mucho y donde hay poca agua y poca digamos, tierra fértil sí que hay, pero como hay poca agua, nunca se ha podido, hasta los tiempos modernos, que realmente se ha hecho digamos, la agricultura intensiva, no se pudo nunca tener una gran población y alimentar una gran población en España, porque realmente es un país que no es muy agraciado por la naturaleza en cuanto a agua y es un país complicado había sido un país siempre muy complicado de cultivar o muy complicado de todo, ¿no? No un desastre, pero complicado para tener una demografía muy grande. Sin embargo, los países del norte, Francia del norte, Inglaterra, Alemania, Polonia, todos esos sitios, incluso Italia, que está mucho más agraciada en cuanto a tierras fértiles, aunque ellos tienen mucha montaña, mucha colina que les impide una agricultura muy intensiva, o les impidió una agricultura muy intensiva, pero sí que tenían agua en abundancia. Por ejemplo, en Italia nunca faltó el agua, menos en el sur de Italia, que ya es un poquito más seco. Realmente toda Italia estaba muy abundantemente regada, ¿no? Por lo tanto, digamos que la demografía de Italia siempre fue bastante superior. La prueba está los romanos, ¿no? Que invadieron, consiguieron hacer un imperio increíble, porque justamente la demografía de Roma y de Italia siempre fue bastante elevada, ¿no? Y pudieron imponerse a los pueblos de alrededor, ¿no? Aunque también fichaban a mucha gente, digamos, incorporaban a mucha gente extranjera. La legión extranjera la inventaron ellos también, pero bueno, la demografía de Italia era importante para lo que eran los tiempos aquellos, claro. Luego matiza el tema y dice que en América del Norte es donde realmente se hizo todo ese tema intensivo y donde se hizo un reemplazo casi total de población a base de negros africanos que venían de esclavos y a base de blancos y de otras muchas nacionalidades, porque vinieron chinos, vinieron de todo al final. Eh, y luego pone las técnicas de plantación de algodón. De hecho, pone como ejemplo las técnicas de plantación de algodón del sur de Estados Unidos, ¿no? Lo que se hizo en Florida y en Tennessee, en Nueva Orleans y todo eso, digamos. Las técnicas que utilizaron en las plantaciones de algodón son las técnicas que luego se implementaron en las fábricas modernas, sobre todo las fábricas de coches, para poder, digamos, las técnicas del trabajo en cadena, eso. Se inventó todo el trabajo en cadena, se inventó en América del Norte, sobre todo en las plantaciones de algodón.
Y me parece un matiz, una aportación importante y bonita. Luego las técnicas, luego hay una cosa de un tal Bacon, un inglés, no podía ser de otra manera, en una cita final en el artículo, donde dice lo siguiente, ¿no? Un tal Bacon expuso los motivos para los que consideraba lícito que los europeos cristianos pusieran fin a la existencia de ciertos grupos. En concreto, explica el escritor por qué hay naciones proscritas y excomulgadas por las leyes naturales, países descarriados, que no son naciones como tal, sino que se asemejan más bien a manadas y chusma. En esa conjunción de explotación de la tierra y de sus habitantes para beneficiarse de sus riquezas es lo que nos ha llevado hasta donde estamos. Nada es nuevo bajo el sol. Lamenta Amitav Ghosh. Claro, ahí se ve realmente en el tal Bacon que el racismo realmente auténtico y digamos, siempre ha venido del norte de Europa, nunca del sur. O sea, ese racismo tan exagerado de ver al nativo de cualquier país como un salvaje es una cosa muy de ingleses, muy de alemanes, muy anglosajón, en definitiva. No es tan así en los latinos. No digo que seamos santos, y no digo que los españoles cuando vieron por primera vez a un que otro nativo americano no lo llamaron salvaje, o no lo llamaron, digamos, tal, pero siempre había, el cristianismo católico siempre ha tenido esa ventaja sobre digamos, los protestantes, que ellos siempre que tú te conviertas, ya adquirías la categoría de ser humano. Por lo tanto, convirtiéndote al catolicismo, como el catolicismo es universal, pues ya está, ¿no? Admite a cualquier tipo de persona, de cualquier tipo de raza, cualquier tipo de... No distingue entre color de piel, etcétera, ¿no? Mientras seas cristiano. Si no eres cristiano ya era otro cantar. Bien, pues esto es el pequeño resumen que os he hecho del artículo de Amitav Ghosh. El libro me encantaría leerlo, igual me lo compro y lo leo, y lo podcasteo por aquí, aunque ya como he hecho un poquito ese spoiler, no sé si valdrá la pena, pero bueno, en fin, ya veremos. Y en cuanto a mi personal, digamos, mi personal evaluación o opinión, yo diría que la codicia, que es una cosa que a mí me ha hecho mucha gracia siempre, porque cuando se habla de codicia, cuando se habla de egoísmo y tal, siempre piensa la gente en los ricos, ¿no? En los poderosos, ¿no? Y es mentira, porque yo que vengo de barrios muy obreros y muy humildes, os puedo decir que nunca he visto más codicia que en un pobre. Es decir, normalmente el pobre, cuando más pobre es, más codicioso es. Es decir, el pobre al menos occidental o de barrios industriales, ¿vale? Es decir, realmente no hay nada más codicioso y más ambicioso que un pobre, porque realmente son los que quieren ascender y quieren, digamos, y quieren alcanzar la riqueza que tienen otros que ellos no tienen, ¿no? Por lo tanto, no hay nada más, incluso diría que asqueroso, que una persona humilde que quiere escalar posiciones en la vida, porque ese sí que no va a reparar en nada para poder escalar. Digamos, normalmente no tiene ningún tipo de ética ni ningún tipo de moral y lo van a hacer en plan psicópata y van a llegar a todo lo que pueden. Y eso lo veo mucho en futbolistas brasileños, en futbolistas de ese tipo de gente. No sé, el Neymar mismo ha hecho ahora mismo un paseo se ha alquilado una especie de crucero en la que ha metido ahí no sé, a 1.000 personas, 2.000 personas. Y si tú ves en YouTube algunas filmaciones que se hacen, es una exhibición de la riqueza, pero asquerosa. Y es un brasileño, que se supone que es del tercer mundo. Por lo tanto, digamos, a mí estas historias que se hacen a gente de un grupo oculto, que habría un grupo de poderosos que manejan los hilos y que son insaciables y quieren siempre más y más y más. A ver, dejaros de historias. Aquí la codicia no es exclusiva de nadie. De hecho, los ricos normalmente son menos codiciosos y pueden llegar a ser más morales y más éticos que un pobre porque ya tienen la riqueza. Por lo tanto, normalmente se dedican a cosas nobles. Una vez que tú eres rico, tener más riqueza es absurdo. Llega un momento que la segunda generación, la tercera generación, si está educada, y sí, son inteligentes, claro, porque eso no quiere decir que lo sean, ni una cosa ni la otra, porque el dinero no da educación ni da inteligencia, pero bueno, si se da el caso, que se da el caso,
a veces, claro, evidentemente, pues ves que los ricos han sido siempre la gente que viene de buena familia y tal, son los que realmente tienen normalmente pensamientos más humanistas y más bonitos y intentan hacer de este mundo un mundo mejor, ¿no? Mediante pues todo tipo de fundaciones, etcétera, ¿no? Y sin embargo, la chusma esta que consigue llegar a tener cuatro duros pero que vienen de abajo, lo que se llega es a gastar dinero a tutiplén, a cubrirse el cuello y las manos de oro, con sellos de oro, etcétera, y a ser unos vulgares, a más no poder, y a despilfarrar el dinero en drogas, alcohol, en vicios, etcétera, y ya está, es así, que decir, no seamos tan estúpidos, ¿no? De creer que no es así las cosas. Aquí si hay una codicia y si en el mundo las cosas van como van, es más culpa de la población general que de la élite, de esas poblaciones generales, porque la élite ya tiene lo que tiene que tener, no tiene por qué despilfarrar más, ni exhibir su riqueza, ni nada. Sin embargo, la chusma, la gente que realmente consigue tener cuatro duros, bien sea porque tienen un arte especial, o bien sea por suerte, o bien sea por robo, o por que sean mafiosos, o porque sean traficantes de drogas, o futbolistas, o lo que sea, son los que revientan todo, ¿no? Porque son los que normalmente desperdician dinero a tutiplén, tienen cochazos, que gastan un montón de gasolina, etc, etc. Estos son los que realmente revientan todo. Los politicuchos que vienen de la nada y de repente cobran 200.000 al año o 300.000 al año, se dedican también a tener un montón de lujos y de chorradas, etcétera. O sea, no jodamos, o sea, seamos un poco sinceros y realistas. Los que reventan el mundo son las de abajo, son la población de abajo, y sobre todo hoy en día que todos tenemos de todo. Es decir, somos mucha gente con demasiados lujos y con demasiada comodidad. Ya está, o sea, seamos claros. Y esto pues tiene que venir de alguna parte y alguien tiene que estar sufriendo y explotado, y algunas tierras tienen que estar totalmente saqueadas, pues para que no falte de nada en los supermercados cada día, ¿no? Y los que vamos al supermercado somos la gente de a pie, la gente normal, no son los ricos. Los ricos no van al supermercado de tu barrio, ¿vale? O sea que digamos que no jodamos. Al final es culpa de todos, es lo que quiero decir. Yo no digo que los ricos estén fuera de la ecuación, evidentemente, pero no culpemos solo a los ricos, a un supuesto grupo de poder oculto, que son los que revientan el mundo por su codicia, etcétera. No, 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 no. Aquí, en todo caso, los que tenemos que cambiar somos todos, no solamente los ricos, todos. Porque la mentalidad de codiciosa la tiene todo el mundo, realmente. Todo el mundo quiere estar cuando mejor, cuando más cómodo mejor. Todo el mundo si puede ser una casita con piscina, todo el mundo su aire acondicionado, todo el mundo que no les falte de nada. Su cochecito, y no un coche, sino varios coches en una casa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que cuando veo gente de Podemos, de Sumar y toda esta gente infantil, imbécil, que nada más que culpan un sector de la población y se olvidan que en realidad los que más polución y con los que más contribuyen al desajuste mundial en todos los sentidos es la población general. No jodamos. O sea, millones y millones de personas llegando su coche cada día, pues no será esto lo que jode el sistema, y no que un rico enchegue un jet una vez al mes. No jodamos. Es decir, no me vas a comprar un jet con millones y millones y millones de coches en toda Europa o en toda España mismo. Si somos 50 millones de habitantes o rozando los 50 millones, que puede haber 200 millones de coches y se enchegan con un mínimo de 40 millones cada día entre coches y camiones. Hacer cuentas, un poquito de estadística y aclara muchas cosas. Pues ya le digo, yo creo que lo voy a ir dejando por aquí, yo creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir y más o menos ya está todo dicho por el podcast de hoy. Así que solo me queda agradeceros el gran boom que tuvo el podcast anterior, que la verdad es que fue espectacular. Dar la bienvenida a todos los suscriptores nuevos, que debéis ser como 40 o 50. Y las 2000 visualizaciones largas que tuvo el anterior podcast, la verdad es que fue una gozada. Os animo a seguir por ahí, a seguir comentando. También hubo muchísimos comentarios, que a mí me encantan que comentéis. Y aprendo mucho en vuestros comentarios muchas veces. Y nada, como digo, se me cuidaron mucho y hasta el próximo podcast. Venga, chao, chao. Hasta luego.